y que tal vez unas 2 o 3 personas nos puedan decir qué piensan de qué es la obediencia, ¿verdad? Primero para contextualizar el tema. ¿Qué es la obediencia? Tal vez hay unas 2 o 3 personas que nos digan, bueno, la obediencia es tal cosa. Pueden abrir su micrófono y ya, hablarlo con toda libertad. Buenas noches, qué gusto verles. Hola, Sebas. Dios los bendiga. Hola. Amén, amén. Hermana Sonia, bendición. Esto, ¿no? Y ahora sí, ya. Ahora sí, hermanos, para ustedes, ¿qué es la obediencia? ¿A qué les suena? La obediencia para mí es una acción. Es una acción. Una acción. Es como una norma o un mandato que tenemos que acatar, ¿verdad? Así es. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces tenemos que es una acción, que es una norma, que tenemos que acatar. ¿Qué más es obediencia? ¿A qué más le suena? Una persona más que nos diga ahí, un joven, tal vez un joven. ¿Qué es obediencia? No todo. Un joven, sí, pura vida, amén, amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Está bien, está bien. Adelante, adelante. Sí, no, obediencia es el hacer cumplimiento a una instrucción de un superior. Y tiene que ver precisamente con una instrucción de alguien que es superior a uno. Entonces, uno obedece a instrucciones de alguien que es superior en algo. Ok, perfecto. Bueno, ya tenemos tres definiciones. La primera es que es una acción, luego es que es algo que es acatar una orden, y lo tercero que decía Rafita es que es cumplir de un superior, ¿cierto? Cumplir un mandato de un superior. Pero bueno, ¿qué es la obediencia? Según la obediencia es cumplir la voluntad de quien manda. Eso es obediencia, a grandes rasgos. Luego hay algo importante. Dice que la etimología de la palabra es saber escuchar. Entonces la obediencia la raíz de la palabra viene de saber escuchar. No podríamos obedecer si no sabemos escuchar. Entonces cuando uno piensa, muchas veces se escucha el término de oír y escuchar, ¿verdad? Que oír es solo es que algo que está pasando y lo escuchamos porque tenemos el sentido ¿cómo se llama? Del oído, bueno, de poder escuchar, de poder oír, y también la contraposición es el escuchar, ¿verdad? Que el escuchar demanda no solo oír, sino prestar atención, ¿cierto? Entonces, cuando una persona es obediente es porque ha escuchado, ¿verdad? O la etimología dice que es saber escuchar. Saber escuchar es que yo escuché lo que hice y eso llevó a una acción, ¿cierto? Pero yo quisiera hablar acerca de principios de la obediencia. No sé si ustedes, nada más voy a hacer un paréntesis. Ustedes escuchan una musiquilla ahí de fondo, ¿verdad? Tal vez escuchen ahí, no sé, de fondo Tusa o algo así, ¿verdad? No es que la tenemos de fondo del discipulado, es que Yuya anda con la canción. No, no, es que se escucha ahí de los vecinos, ¿verdad? Entonces, por si nos distraemos. Entonces, bueno, hay 2 principios de la obediencia que quisiera remarcar. El primero está en Hechos capítulo 5, versículo 29, perdón. Entonces, si usted se puede ir al libro de Hechos capítulo 5, versículo 29, y vamos a leer un poquito lo que dice Hechos, ¿cierto? Dice Hechos capítulo 5, 29. Dice, Pedro y los demás apóstoles respondieron, nosotros primero obedecemos a Dios y después a los humanos. ¿Ok? Entonces, yo quisiera ir que tenemos activo el chat, ¿verdad? Entonces, Eli aquí está conmigo. Entonces, si tenemos ahí algunos comentarios, también lo podemos hacer por medio del chat y él ahí lo va
lo va colocando. Entonces, dice, este pasaje nos da un énfasis muy importante, ¿cierto? Que dice que primero es obedecer a Dios antes que a los hombres. Sabe que no puedo mover este cuadrito. Ya. Dice que primero es obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces nos da una premisa muy importante. Si nosotros leemos el libro de Romanos capítulo 13. Ajá. La obediencia y sujeción. Ok, muy bien. Bueno, es otra definición de lo que entendemos por obediencia. Pero en el libro de Romanos, si leemos Romanos capítulo 13, podemos ver el capítulo de Romanos 13 habla acerca de la obediencia a las autoridades, a los gobiernos, ¿verdad? Y dice que una persona que Dios pone a las autoridades y que aquel que no obedece a las autoridades de gobierno, pues no obedece a Dios. Pero Dios hace una aclaración muy importante, o tenemos una aclaración muy importante en la Biblia, que nos habla de que es primero obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Pero muchas veces tomamos este pasaje y pensamos, no, es que yo no voy a obedecer a esa persona porque yo tengo que obedecer primero a Dios, entonces hoy no voy a ir a trabajar porque hoy tengo la necesidad de orar, ¿verdad? Hoy no voy a ir a trabajar porque hoy quiero tomar el día libre para leer la Biblia. Y está muy bien, ¿cierto? Está muy bien tomar espacios para orar y para leer la Biblia. Pero nos aclara muy importante que cuando nos aclara este pasaje, el Hechos 5:29, que ellos expresan esa verdad porque dice que ellos estaban hablando de Jesús, ¿verdad? Ellos estaban hablando de Jesús y a los saduceos y a los fariseos no les gustaba que hablaran de Jesús, ¿verdad? Ellos no les parecía que lo hablaran. Entonces, ellos los arrestaron y les dijeron eso, que no podían seguir hablando de él. Entonces, hay un tema muy importante, un parámetro muy importante, ¿verdad? Que cuando nosotros entendemos que primero es obedecer a Dios antes que a los hombres, tenemos que entender que es cuando es algo que es contrario al plan que Dios tiene para nuestras vidas, al hecho de seguir a Dios. Cuando ya hay una situación que pues ya nos impide o ya nuestra vida en Dios tiene que ir en contra de lo que Dios nos manda hacer, entonces ya ahí ya podemos decir, bueno, es necesario, en otras veces me es menester o me es más importante o me es primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, es un punto importante de aclarar, ¿verdad? Igual ahí si tenemos comentarios, ahí lo podemos escribir en el chat, o alguno si quiere puede abrir el micrófono con toda libertad, ¿está bien? La idea es que podamos hablar entre todos, porque si no aquí nos quedamos como hasta las 11 de la noche aquí yo hablando, ¿está bien? Entonces, esa es la primera. La segunda está en Filipenses 2:8, ¿verdad? Vamos a ver el libro de Filipenses. No. Y yo quisiera alguien que puede leer Filipenses 2, capítulo 8. Vamos a alguien que nos pueda ayudar a leer Filipenses 2:8. Leo. Por favor, Marce. Ok. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morirían los criminales. Ahí está en la pantalla 12. Ok. ¿Ese es Filipenses 2:8, Marce? Sí, pero otra versión. Ah, aquí está, sí, perdón. Dice, ok. ¿Puedes volver a leerlo, Marce? Sí. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morirían los criminales. Ok, aquí hay en la versión lenguaje actual, habla algo muy importante, y creo en la traducción viviente también lo habla. Dice, voy a leer en traducción lenguaje actual, dice que como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte, murió clavado en una cruz. Entonces, otro principio muy importante es que Jesús mismo nos enseña la obediencia, ¿cierto? Jesús mismo nos enseña el hecho de ser obediente y hace una especificación muy chiva, muy importante en ese pasaje. Dice que como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Pero ahí estaba, ese pasaje nos habla de que Jesús no estimó el ser igual a Dios y todo lo que ya conocemos del pasaje, pero hace esa aclaración. Dice que como hombre él obedeció, ¿cierto? A veces hay personas que dicen, no, es que Jesús era Dios y por eso obedeció. Bueno, Jesús tomó forma, fue como uno de nosotros, padeció las mismas circunstancias, tuvo tentaciones, igual como cualquiera de nosotros, pero dice que él obedeció hasta la muerte, ¿verdad? Entonces Jesús mismo nos da el ejemplo, ¿sí? Dice que en condición de hombre, él obedeció a Dios hasta la muerte, hasta el punto final, Jesús obedeció y nos muestra también, nos da ese ejemplo. Entonces, ahora sí, tomando esas dos consideraciones, vamos a hablar de tres aspectos
aspectos, ¿verdad? 3 aspectos que nos habla acerca de la obediencia. El primero es que la fe y la obediencia son inseparables. La fe y la obediencia son inseparables. Entonces, yo le voy a pedir a alguien que me pueda leer Primera de Samuel 15:22. ¿Qué dice Primera de Samuel 15:22? Ahí está en la pantalla. Sí, ahí está en la pantalla. Si alguien lo puede leer también por ahí. ¿Sí? Primera de Samuel 15:22. ¿Lo podemos leer? ¿Alguien por ahí? No todos que nos aturden. Yo quiero. Yo, ¿Quién? Mami. Voy. Bueno, Bueno. voy a leer así. Dice, pero Samuel dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Ok. Bueno, como es una enseñanza, vamos, cuando uno estudia un pasaje, pues uno debemos estudiar el contexto del pasaje. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Verdad? Para no sacar el pasaje del contexto. Dice que Dios manda a Samuel para decirle a Saúl que tenía que prepararse para ir a matar a los amalecitas, ¿cierto? A los amalecitas. Si recordamos, los amalecitas fue el primer pueblo que que luchó contra el pueblo de Israel después de que salieron de Egipto, ¿sí? Entonces, cuando dice que Samuel le da la orden, dice que no puede dejar a nadie vivo. Recordamos toda esa historia, que no puede dejar a nadie vivo. Pero dice que Samuel, dice que Dios hablaba con Samuel y le dijo, Samuel, Saúl desobedeció. Saúl se echó lo que le dije, ¿verdad? No le importó lo que le dije y Saúl desobedeció. Y dice que, pues, ¿por qué? Porque dice que dejó a los mejores animales vivos, a los más débiles y los mató, y dejó vivo al rey Agag, ¿cierto? Ahí lo podemos leer en la historia. Entonces, nos muestra algo muy importante, ¿verdad? Nos muestra algo muy importante. Primero que Saúl, siendo el rey, pues desobedeció a lo que Dios le enseña. Y Samuel le dice esto tan importante. Cuando Samuel llega a ver a Saúl, ¿verdad? Dice que Samuel estaba en un lugar haciendo una estatua, ¿verdad? Dice que estaba haciendo un monumento, una estatua, no, un monumento. Estaba haciendo un monumento. Y cuando ve que estaba haciendo un monumento, hay algo que podemos notar ahí, ¿verdad? Bueno, no sé ustedes, pero si nosotros nos sentimos mal, lo menos que haríamos será tal vez hacer un monumento de lo que hice, ¿cierto? Si usted dice, no, yo hice algo malo, pues no hago un monumento de eso, ¿cierto? No lo haría. Y dice que Saúl estaba haciendo un monumento y cuando Samuel llega a verlo, le da esta declaración. Le dice, Samuel, pues usted desobedeció porque, perdón, me salté una parte. Cuando Samuel llega, ¿verdad? Saúl dice que Samuel escucha los animales y Samuel le pregunta qué son esos animales, ¿verdad? ¿Qué son esos animales? Entonces Saúl le dice que esos animales son para entregarlos en ofrenda a Jehová tu Dios. Así lo dice, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos ver algo ahí importante, ¿verdad? Nosotros podemos ver algo importante y ya es cuando Samuel le dice que a Dios le agrada más que lo obedezcan, que le ofrezcan sacrificios. Ok. Entonces, ya Saúl dice, bueno, que está bien, que se equivocó y todo, y que vamos a orar a Dios y que le perdonen, ¿verdad? Y todo, pero Saúl le dice, no, es que yo tuve miedo del pueblo, del ejército, porque me iban a hacer daño. Era costumbre para los ejércitos que cuando conquistaban un lugar, pues saquearan y cada uno tomaba parte del botín. Era normal, era la costumbre, pero la instrucción de Dios para Saúl como rey era clara, ¿cierto? Que no podía dejar nada. Entonces Saúl se excusa primero y dice que tuvo miedo de la gente, y lo segundo es que pues esos animales los quería sacrificar, ¿sí? Los quería sacrificar para Dios. Pero nosotros podemos entender que en su momento Saúl no tenía ningún remordimiento de lo que había hecho, puesto que estaba haciendo un monumento y toda la situación que conocemos de antes de la historia, y podemos ver algo importante para Dios, ¿sí? Que no podemos decir que nosotros creemos en Dios, que tenemos fe, si no somos obedientes. Entonces viene el primer punto importante en este aspecto. La fe y la obediencia son inseparables. Dice que el compañero perfecto de la fe es la obediencia, ¿cierto? No podríamos decir que creemos en Dios y no lo obedecemos, ¿verdad? No lo obedecemos, no podríamos pensar, bueno, yo creo en Dios, amo a Dios, pero no lo obedezco.
De hecho, cuando nosotros pensamos, igual ahí les reitero que el micrófono está abierto, ¿verdad? Para no hablar tanto, que igual cuando nosotros pensamos y vemos mucha gente que no quiere aceptar a Dios o que no quiere reconocer a Dios, es porque verdaderamente no lo quieren obedecer, no quieren seguir lo que Dios quiera. No es porque les falta fe o no es porque no quieren creer, porque incluso para ser ateo o para no creer en Dios hay que tener mucha fe, ¿cierto? Para creer que el universo se creó a partir de una explosión, que de la nada vienen las cosas, podríamos pensar que se necesita fe para creer esto. Se necesita fe creer que de la nada sucedieron todas las cosas. Y entonces, para nosotros, para entender, para ser obedientes, o la fe está ligada a la obediencia. Y dice que la gran comisión que Jesús dio a sus discípulos señala cuán fundamental es el tema de la obediencia para los creyentes. Voy a leer para ustedes Mateo 28, 19 al 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándolas que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y entonces, este pasaje nos da una declaración muy importante, ¿sí? Nos dice que el que hace discípulos o cualquier creyente maduro les enseñará a los nuevos cristianos a obedecer los mandamientos de Dios en su palabra y someterse a él. Si nosotros vemos este pasaje, el pasaje de Mateo 28, del 19 al 20, nos da una declaración muy importante. Aparte de que nosotros, porque muchas veces utiliza este pasaje solo para el tema de ir a ser discípulos, y eso está muy bien. Pero dice que un discípulo es una persona que tiene que guardar todas las cosas que Jesús nos ha enseñado, ¿cierto? Y que ese es el parámetro inicial de lo que es la fe, ¿sí? De aquella persona que cree tiene que aprender a obedecer. Dice que la obediencia es tan fundamental que si no está presente en la vida de quien dice ser cristiano, la fe de esa persona debe ser cuestionada. Si no podríamos pensar en decir que nosotros creemos en Jesús, si no creemos, si no le obedecemos. Por eso dice Juan 8:31, si vosotros permaneceréis en mi palabra, permanece en mi palabra, no sabe el español, si nosotros permanecen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Eso es Juan 8:31. ¿Sí? Dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús está hablando de que Él es la verdad y que el que lo conoce podrá ser libre. Y el pasaje, si nosotros leemos el pasaje, podemos entender que Jesús está hablando y le dice a los judíos que es acerca del pecado. Que aquellas personas que el judío dice, bueno, es que nosotros siempre hemos sido libres, ¿verdad? Pero Jesús les dice, no, es que ustedes, el que es esclavo del pecado no es libre. Jesús vino a libertarnos del pecado, ¿sí? Entonces, para nosotros decir que nosotros somos discípulos de Jesús, tenemos que permanecer en su palabra. No podríamos decir que nosotros somos discípulos de Jesús o que seguimos a Jesús si no seguimos sus pasos, ¿cierto? No podríamos pensar que somos discípulos, ¿verdad? O decir que seguimos a Dios, o decir que Jesús es el centro de nuestras acciones, Jesús es el centro de nuestra vida, si no lo mostramos a través de las acciones, ¿sí? Entonces, hay otro pasaje que sí dice que aquel que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, en 1 Juan 2, del 3 al 4. Voy un poco rápido, ¿verdad? Pero si alguno quiere, si alguno está anotando, hay cualquier cosa me dice, ¿ok? Entonces dice, no podemos creer en Jesús a nuestro modo. Actuar a nuestro modo, la obediencia es, por lo tanto, una parte integral de la salvación de esa persona, ¿cierto? Dice que Jesús es el autor de salvación, ¿verdad? Es el autor de salvación. Y dice que es el autor de salvación, pero el pasaje es autor de salvación para los que lo obedecen, ¿sí? Para los que lo obedecen. A veces queremos desmembrar, ¿verdad? Y decir, bueno, Dios da salvación, ¿verdad? Dios nos da salvación, verdaderamente Jesús murió para salvar a las personas, para salvarnos a todos, pero aquel que es justificado por medio de Dios, es justificado por la fe y lo hace por medio de la obediencia, ¿sí? Lo hace por medio de la obediencia. Dice, la fe o la creencia sin obediencia
es religión. Y yo quisiera que alguien pudiera hablar sobre esto. ¿Será que la fe sin obediencia es religión? Tal vez unas 2 o 3 opiniones. La fe o nuestra creencia, la forma en la que creemos en Dios, sin obediencia, ¿será una religión? Yo pienso que sí, Riguito. Ajá. Yo pienso que sí, sería religión, ¿verdad? ¿Por qué? No escucho, Riguito. Decía que tal vez, digamos, como por quemarse. Porque es que, Ya, yo pienso que sería como todo, ¿verdad? Como una, digamos que, como una doctrina más o una teoría más, ¿verdad? Que yo pueda decir que creo, pero que no me sujeto. O sea, no sé, lo veo un poco como que no van, como que no concuerda, pienso yo. así es, ¿verdad? Tal vez otra opinión por ahí. ¿Qué piensan? La fe sin obediencia es religión. Entendamos que la religión, dice que la religión son ciertas prácticas que tenemos, ¿verdad? O que hace el ser humano para acercarse a Dios. Eso es religión. Entonces, por ejemplo, cuando oramos, cuando leemos la Biblia, dice que eso es parte de una religión, ¿sí? Pero sin obediencia, ¿será que solo se convierte en prácticas? Riguito, Sí. ¿todo bien? ¿Todo bien, paz? Siempre morado. No, hombre, igual. Dios nos libre de esa. Bueno, bendiciones a todos. Me alegro montones de que compartamos a través de este medio y con la enseñanza que Riguito nos está dando. Yo creo, por ejemplo, que el aspecto de la fe y la obediencia, bueno, es un tema muy amplio. El aspecto de la obediencia, digamos, en cuanto a la palabra de Dios, una diferencia de la obediencia con la religión es que la religión se vuelve algo de templo, ¿verdad? Que son rituales y que es algo que vivo solamente mientras estoy como en presencia de la comunidad de la religión. La obediencia a la palabra, buen fe, es algo que ya trasciende porque es en nuestra vida, en todas las cosas, en todas las áreas, 24 horas. Entonces, no es exactamente como la obediencia a mandatos o una lista de mandatos, digamos, ¿verdad? En cuanto a la palabra, sino más bien a obedecer, bueno, sí, lo que dice la palabra y lo que el Espíritu Santo pone nosotros como hijos que somos. En cambio, con el asunto de la religión es un poco complicado, o si solo hacemos fe, o si decimos que tenemos fe, y no tenemos obras, como dice la palabra, porque al final de cuentas la obediencia son obras, son cosas que yo hago. Entonces, si tengo fe y no tengo obras, dice que esa fe es como muerta. Me parece que es como decir que no tiene sentido. Así es. Gracias, Paz. Aquí hay algo muy importante y yo quisiera comentarles. Hace un tiempo, bueno, estaba hablando con Eli, ¿verdad? Y hablábamos acerca de, en este tiempo, digamos, hay ciertos retos, ¿verdad? Que tal vez lo voy a comentar en algún momento. Hay ciertos retos y uno de los retos es la dependencia de la iglesia, ¿cierto? Muchas veces nuestra dependencia o nuestra cercanía con Dios, nuestra relación con Dios, está situada en la iglesia, ¿cierto? Está situada en la iglesia. Cuando yo quiero llegar a Dios, el único vínculo que yo tengo con Dios es la iglesia. Entonces, cuando me sacan de la iglesia, cuando ya no puedo ir a la iglesia, entonces viene un tema muy importante y viene la fe sin obediencia a religión, ¿sí? Y llegamos a nuestras casas y nos damos cuenta que ya ahora ya no está la iglesia, ¿verdad? Entonces tenemos la oportunidad, la oportunidad para crecer personalmente. Si nosotros tenemos muchas personas o puede haber muchas personas que cuando le sacan la iglesia de su vida, cuando sacan el único vínculo que tienen con Dios, ¿verdad? O el templo, no la iglesia como tal, sino el templo, le sacan el templo, la relación, el mensaje del domingo, el servicio, incluso el servicio, ya cuando le sacan todo eso, ya nos damos cuenta que mi fe
o lo que yo creía de Dios era una religión, o que lo que yo tenía de Dios era una religión, porque estaba situado en prácticas y no en relación. Estaba situado en meras formas de hacer, de buscar a Dios, pero no en Dios mismo, porque esas cosas que nosotros hacemos, la iglesia, la oración y todo eso es para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Es el medio que Dios ha hecho para que nos acerquemos a Dios. Entonces, para concluir ese punto, la fe sin obediencia es religión, claramente. La fe sin obediencia es religión. Si no tenemos una vida de obediencia a Dios, lo que tenemos es puro conocimiento, es un conocimiento de lo que Dios quiere, ¿verdad? Y se convierte en una religión. Hacemos ciertas prácticas, tenemos ciertas cosas, pero no tenemos una fe verdadera, no tenemos una cercanía con Dios, no tenemos una fe verdadera. La fe verdadera es la creencia verdadera, es confiar en que Dios tiene todas las cosas, ¿verdad? Es confiar en que Dios está ahí a pesar de que no lo podemos ver. Es la seguridad y la certeza de que Dios está ahí. Entonces, si tenemos la certeza de que Dios está ahí, pero no lo obedecemos, se hace una religión, se hacen prácticas. Entonces, ese es el primer punto. Dice la hermana Sonia Ajá. que la obediencia y la fe van de la mano. Así es, la obediencia y la fe. Todos quedamos en eso. Estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Que la obediencia y la fe van de la mano. Es decir, el hecho de que yo diga que yo creo en Dios, que eso es fe, creer en Dios, ¿sí? Creer en Dios, el hecho de que yo diga que yo creo en Dios, va de la mano con la obediencia. Yo no podía pensar que yo creo en Dios y no lo obedezco, ¿sí? Ok, estamos de acuerdo con eso. Primer punto. El segundo punto es un compromiso de obediencia. Y vamos a leer Proverbios 1:7. No sé si alguien quiere leer Proverbios 1:7. Sí, ok, lo lee aquí, para mí. Dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Ok. Entonces, ¿lo podemos leer de nuevo? Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Así es. Entonces, aquí hay un tema importante. Dice en la versión Reina Valera que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Muchas veces se interpretaba que el ser sabio es que yo le tenga miedo a Dios, ¿verdad? Eso no significa. Significa la sabiduría proviene, el principio de la sabiduría es obedecer a Dios. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Y viene el punto importante con respecto a un compromiso de obediencia, que es el punto 2. Dice, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabios. Ok, entonces dice que la obediencia se muestra a través del compromiso. ¿Sí? Tenemos que tener un compromiso. Entonces, hay algo importante, Una obediencia sin compromiso no podría existir. ¿Sí? Una obediencia sin que haya un compromiso no puede existir. Por eso Dios, cuando muchas veces le dice al pueblo, bueno, yo los voy a hacer exitosos, se los voy a hacer prosperar y van a tener una larga vida, lo que les dice es, tienen que obedecer, ¿sí? Tienen que obedecer. Y cuando nosotros pensamos en el compromiso con Dios, debemos entender que el compromiso con Dios es unilateral. ¿Qué significa unilateral? El compromiso con Dios es que Dios nos da lo que Él necesita. Dios nos dice, yo quiero que ustedes hagan de esta manera o que actúen de esta manera y ustedes van a tener estas cosas. Van a poder fructificar, van a poder ser exitosos, van a tener sus planes, van a tener éxito, su familia, van a tener larga vida. Dice, hay un pasaje que dice que obedecer para poder vivir, disfrutar y tener larga vida si me obedecen, ¿verdad? Entonces, el compromiso con Dios debemos entender que no es negociable. No es que yo le digo a Dios, yo puedo hacer estas cosas, yo voy a hacer estas cositas, mi compromiso es hacer esto y usted me va a dar esto. No, el compromiso con Dios es que Dios nos enseñe, Dios nos dice qué es lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos y Él, a su vez, vamos a tener ciertas atribuciones que provienen de esa obediencia. No sé si me di a entender, ¿sí? No sé si me di a entender, que la causa es la obediencia, ¿sí? Que la causa es la obediencia y la consecuencia son todas las bendiciones. Muchas personas dicen, no, es que yo no recibo, yo no sé por qué me pasa todo esto, yo no sé por qué, si yo tengo problemas en mi familia, en mi casa, no prospero con la Biblia, tengo muchas cosas. Bueno, es que porque yo tengo mi propio compromiso.
yo he hecho mi propio compromiso con Dios. Entonces yo le he dicho a Dios, yo puedo hacer esto y esto y esto, pero lo demás no, Señor. Lo demás no puedo. También sí, cuando uno dice que quiere, digamos, como uno conoce a Jesús, ¿verdad? Y uno dice, no, Dios me quiere así y así soy y no cambio, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay una falta de compromiso en obedecerle y cambiar para ser mejor para Él, ¿verdad? Así es. Dice que la obediencia parcial, con lo que decía Eli, la obediencia parcial es desobediencia total. Yo quiero que usted anote eso y ojalá que lo anote en su corazón, ¿verdad? La obediencia total, parcial es obediencia, es desobediencia total. Es decir, si yo obedezco solo algunas cosas, eso es desobediencia total, ¿sí? La obediencia, tengo una pregunta, tengo dos preguntas, ¿sí? Dos preguntas. La primera es, ¿la obediencia implica estar de acuerdo? Hay tal vez unas dos personas que no han participado, que nos digan si la obediencia implica estar de acuerdo. Ajá. O lo hacemos dedocráticamente. Ahí está Almi, no implica estar de acuerdo. Ok, Al, tú puedes abrir tu micrófono y tal vez comentarlo, ¿por qué no? Vamos, Al. Hola. Hola, hola. Porque, bueno, por ejemplo, en un ejemplo de los papás, tal vez me dicen que no puedo hacer, qué sé yo, que no puedo salir de la casa porque es muy tarde. Y yo puedo pensar que sí puedo salir, que no me va a pasar nada, pero él me está diciendo que no se puede porque es peligroso. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso, pero igual lo obedezco. Entonces no necesariamente implica estar de acuerdo. Así es, ¿verdad? Y si nosotros lo sumamos al hecho de Dios, podemos ver una historia, nada más rápidamente una historia. No sé si ustedes recuerdan de la historia de Jonás, ¿verdad? Es una historia muy, muy chiva. Pero la historia de Jonás es que Dios les manda dar un mensaje, ¿verdad? Y Jonás se va por otro lado, ¿verdad? Por otro lado porque no estaba de acuerdo con el mensaje o no estaba de acuerdo en la forma en la que Dios iba a actuar. Entonces, muchas veces nosotros decimos, bueno, la obediencia a Dios, tal vez hay cosas que yo diga, bueno, tengo que dejar ciertas cosas que tal vez me agradan o que tal vez tengo que hacer, ¿verdad? Pero la obediencia a Dios implica muchas veces no estar de acuerdo, ¿sí? Implica muchas veces no estar de acuerdo no estar de acuerdo en mi propio deseo, ¿sí? En mi propio deseo. O sea, que muchas veces yo digo, no, la verdad es que yo quisiera hacerlo de esta manera, o la verdad es que yo quiero hacer esto porque a mí me gusta, ¿verdad? Y nos damos cuenta que obedecemos a Dios y hay cosas que no, la verdad es que puedo no estar de acuerdo, pero lo que Dios dice para mí es mejor que lo que yo pienso, porque Dios tiene planes de bien para nosotros, ¿sí? No de mal. Y a veces nosotros, en nuestra mente limitada, en nuestro escaso razonamiento, muchas veces, o nuestra forma de ver las cosas, pensamos, no, es que sería mejor de esta manera. Pero muchas veces tenemos que entender que no necesariamente tengo que estar de acuerdo. Dios no espera que yo muchas cosas esté de acuerdo. Dios espera de mí. ¿Sí? Sí, para aportar para lo que usted está diciendo, no existe en 6.000 años de historia de la humanidad una persona, un ser humano más obediente que es el Señor Jesucristo. Él sabía que iba a pasar un momento muy difícil en la cruz y él dijo, Padre, si está en usted, quita de mí este dolor, lo que yo voy a pasar, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que usted quiere. Entonces, él pretendió, o sea, él entendía lo que iba a sufrir, pero él antepuso la voluntad del Padre Celestial a sus deseos. Entonces, la máxima expresión de obediencia para nosotros, el máximo ejemplo es Él. Entonces, la obediencia, como usted dice exactamente, muchas veces no nos va a gustar. De hecho, cuando Él dice, mueran ustedes, tomen su cruz, es nuestras debilidades, nuestra falta de perdón, nuestro carácter, todo, hay que aprender a clavarlo. Y no es fácil. Muchas veces uno no quiere hacerlo. Pero el ingrediente común que tiene la obediencia es el amor, porque se obedece por amor, no por estar de acuerdo, no, sino por amor a Él. Así es, ¿verdad? Ok, y voy con eso a la segunda pregunta. Sí, voy con eso a la segunda pregunta y al comentario que hace Ari o doña Milce, ¿verdad? O Ari, cualquiera de las dos, ¿verdad? Entonces dice que la segunda pregunta es, ¿la obediencia es voluntaria? ¿Ustedes qué piensan? ¿La obediencia será voluntaria?
Diga que sí, Manuel. Dieguito, Ajá. es voluntaria. Sí. Sí. ¿Quién dijo que sí? Sebas. Sebas dice que sí es voluntaria y Emanuel. Ajá. ¿Y tenemos 100? ¿Verdad? ¿Y qué piensan? ¿Por qué la obediencia es voluntaria? ¿Por qué? Porque Yo me sujeto al Señor porque amo al Señor, como era lo que estaba diciendo Rafita, ¿verdad? Por amor, yo me sujeto a Él y soy obediente. Así es. Ujú. Así es. Mira que doña Milce o Ari, cualquiera de las dos, puso un comentario en el grupo. Dice que la obediencia es una elección. Decido serlo o no. Verdaderamente la obediencia es una elección que tomo. Sí, es voluntaria. Porque yo decido, Dios nos da libre albedrío a nosotros para elegir. ¿Sí? Para elegir. Entonces la obediencia es voluntaria. ¿Cierto? Yo decido obedecer a Dios o no lo hago. Dios, yo no obedezco a Dios y Dios no me pone a mí, Dios no me obliga a mí a ser obediente, ¿sí? Dios espera que nosotros le obedezcamos voluntariamente. Por eso hay un pasaje que dice que aquel que me ama, como lo dice ahora, aquel que me ama es el que guarda mis mandamientos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos entender que la obediencia es voluntaria. el pastor puso sí es voluntaria e intencional. Ok, es voluntaria e intencional. Es decir, hay una intención, ¿verdad? Bueno, Hay una intención, ¿sí? Tiene que haber una intención de ser obediente, ¿verdad? Tiene que nacer esa obediencia como tal. sin embargo, nunca, no quiere decir, pienso yo, ¿verdad? Que va a ser fácil, ¿verdad? Si sabe uno que tiene que cambiar ciertas cosas y hay voluntad, hay intención, pero no quiere decir que sea fácil el proceso. Así es. Entonces, vamos a este punto. Este es el punto medular del punto aquí, ¿sí? De este punto. Dice que es un compromiso de obediencia. Entonces, la obediencia es un compromiso. Resumimos en eso. La obediencia es un compromiso. ¿Qué significa un compromiso? Yo tengo un compromiso con mi esposa. Yo tengo un compromiso con mi esposa. Por ejemplo, tengo el compromiso con mi esposa de recoger la ropa. ¿Sí? Sí. Tengo compromiso con mi esposa de recoger la ropa. ¿Verdad? Hay momentos en los que tal vez yo no voy a recogerla, ¿sí? Hay momentos en los que tal vez, ay, no, se me fue, ¿verdad? Pero hay un compromiso de hacerlo. Hay un compromiso de obedecer a Dios. Hay momentos en los que nuestra naturaleza pecaminosa no es vivir en el pecado, sino que nosotros como tenemos una naturaleza que va contra lo que Dios quiere, hay momentos en los que vamos a fallar, en los que vamos a pecar, en los que vamos a desobedecer a Dios, pero hay un compromiso con Dios de seguirlo, de ser obediente. Es decir, la próxima, Señor, voy a obedecer. La próxima, yo creo que es mejor seguirte. La próxima, también me equivoqué en esta, no hice lo que tú querías, antepuse mi voluntad, antepuse mis argumentos, pero en esta voy a seguirte. En esta voy a hacer lo que tú mandas. Por eso es que la obediencia es un compromiso. ¿Por qué es un compromiso? Porque no podemos pensar, no podemos decir, no, yo voy a ser 100% obediente, porque aquel que dice, no, yo voy a ser 100% obediente, pues va a llegar un momento que se da cuenta que va a fallar. Como todos vamos a fallar, como todos en algún momento vamos a desobedecer, pero es un compromiso obedecer a Dios. Es un compromiso, es el deseo de hacerlo siempre. Dice que el Espíritu Santo nos va guiando a la verdad, Él nos hace obedecer, pero se requiere un compromiso para que Él nos guíe. Así que, hermanos, el Espíritu Santo es el que nos hace a nosotros obedecer a Dios. No lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. No podemos decir, no, yo voy a obedecer a Dios porque yo me considero muy carga y no necesito al Espíritu Santo. Yo sé cuál es el camino correcto. Por eso en Proverbios 3 dice que aquel que piensa, ponga atención en Dios, no se crean muy sabios, ¿verdad? Uno tiene que ser guiado por el Dios. Necesitamos al Espíritu Santo para poder obedecer y para poder seguir a Dios. No podemos nosotros seguir a Dios con nuestros esfuerzos naturales, ¿cierto? Entonces, no sé, yo creo que hay algunos comentarios ahí. El Paz puso, ay, mira, puso, no obedezco cuando siento, cuando me conviene. Así es, ¿verdad? No puedo obedecer cuando siento, ¿verdad? Obedecer cuando uno siente o cuando le conviene es una elección. No es un compromiso, sino yo obedezco, es el punto anterior, que yo no puedo decir que yo obedezco cuando solo estoy de acuerdo,
¿sí? No solo puedo obedecer cuando estoy de acuerdo, tengo que obedecer aunque no esté de acuerdo. Entonces, yo quiero ir al Salmo 143:10. Ese pasaje es chivísimo, Salmo 143:10. Y voy a leer para ustedes para avanzar, ¿sí? Ya casi vamos a terminar para que usted vaya a cenar, a tomar café, a ver Netflix, ¿verdad? Dice Salmo 143:10. Tú eres mi Dios, enséñame a hacer lo que quieres que yo haga. Permíteme que tu buen espíritu me lleve a hacer el bien. ¿Sí? Salmo 143:10. Es un salmo chidísimo. Dice, tú eres mi Dios, enséñame a hacer lo que quieres que yo haga. ¿Sí? Es decir, yo no puedo hacerlo por mis propias fuerzas. No puedo, a veces nos equivocamos y dejamos a Dios de lado y tratamos de seguir a Dios dejándolo a Dios de lado. Y pensamos que nosotros podemos seguir a Dios con nuestras propias fuerzas, con nuestras capacidades, y nos damos cuenta que vamos a fallar, y nos damos cuenta de que en un momento cuando reflexionamos y llegamos a la Biblia, nos damos cuenta que estamos lejos de lo que Dios quería, porque empezamos a pensar en Dios y nuestra forma, ¿sí? Empezamos a ver a Dios de nuestra manera. Entonces, cuando vemos a Dios de nuestra manera, nos damos cuenta que estamos equivocados, que estamos en otro rumbo. Por eso es que necesitamos a Dios para que Él nos enseñe lo que Él quiere que nosotros hacemos, que Él nos enseñe a obedecer, ¿sí? Tomando en consideración que la obediencia es un compromiso. La obediencia es un compromiso, pero necesitamos a Dios verdaderamente. Okay. Entonces, dice, voy a leer por acá, dice que hay un pasaje en Éxodo que dice, obedeceremos todo lo que hemos oído. Así como, voy a leer para ustedes, así comenzó un proceso entre Dios y su pueblo. Dios acordó en la forma de ley mosaica proporcionar un paquete de criterios para el comportamiento del pueblo. Y cuando eran violados tendrían ciertas implicaciones morales y espirituales. ¿Sí? Podemos leer, cuando leemos 1 de Pedro 1 al 2, voy a leer para ustedes 1 de Pedro 1, 2. 1 de Pedro 1, 2. Dice que yo, Pedro, que soy enviado de Jesucristo a anunciar su mensaje, saludo a todos los cristianos que viven como extranjeros en las regiones de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. De acuerdo con su plan, Dios el Padre decidió elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo. Y por medio del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo, Dios los ha limpiado de todo pecado para que lo obedezcan. ¿Ok? Dios nos ha limpiado a nosotros, Dios ha hecho todo para ser salvos. Dios hizo todas las cosas que necesitamos para la salvación, solo tenemos que obedecer. ¿Sí? Solo tenemos que obedecerlo. Y entonces, yo quisiera pasar con eso al punto 3, para ir terminando. No sé si tienen alguna duda, si estamos de acuerdo en el punto 2, ¿sí? La obediencia es un compromiso, ¿ok? Es un compromiso diario, ¿ok? Y ahora vamos a ver el punto 3. Vamos a ir al punto 3. Y dice que la obediencia en práctica, ¿ok? La obediencia en práctica. Vamos a leer el Salmo 119:60. Y no sé si alguien lo puede leer. Tal vez alguien que no haya leído, que no haya participado. Joseph. Bueno, Joseph, dice Eli. ¿Verdad? Que alguien lo pueda leer. Alguien que tal vez no haya participado por ahí. Salmo 119:60. Yo lo hago. Escuchen. Sí. ¿Quién es? Escuchen. Ahí está Joseph. Sí. Aquí estoy. ¿Me lo repite, por favor? Por favor. Salmo 119:60. Ah, ok. Ok. Dice, no dejaré pasar más tiempo. Me he puesto a pensar en mi conducta y he decidido seguir tus mandamientos. Salmo 119:60. Así es. Gracias. Gloria a Dios. Ok, ese salmo, el Salmo 119, sabemos que es el salmo más largo, ¿verdad? Pero es un salmo chivísimo, ¿cierto? Es un salmo chivísimo. El Salmo 119 es una oda a la palabra de Dios, ¿sí? El Salmo 119 habla de la Biblia, es David hablando del deseo de cumplir los mandamientos de Dios y los beneficios que trae. Entonces, y habla acerca de las características del mandamiento de Dios. Entonces, es un pasaje chivísimo, yo se lo recomiendo. Usted dice, no, ¿qué va a leer ese pasaje tan largo? Bueno, hágalo tal vez en un tiempo,
¿verdad? Si usted dice, no, tal vez voy a leerlo entre hoy y mañana para sacarle el provecho. Entonces usted puede leerlo y sacarle el provecho. Es un salmo chidísimo. Entonces, Salmo 119:60, junto al Salmo 19, nos habla de los beneficios de la palabra, ¿verdad? Y nos habla del mandato de Dios y del hecho de obedecer el mandato de Dios, pero en una parte, en un aspecto práctico, ¿sí? No podemos decir que obedecemos si no hay práctica, ¿cierto? No sé si a ustedes les pasa, pero nosotros muchas veces, hablando del principio, de la etimología de la palabra, saber escuchar, ¿verdad? Como tal la audiencia, podemos entender que si no practicamos lo que escuchamos, pues se convierte en lo que decíamos al inicio, se convierte en una religión, ¿sí? No podríamos pensar que la obediencia puede venir sin práctica. No podríamos pensar que obedecer solo es escuchar y estar de acuerdo. Incluso, obedecer va en practicar lo que hemos escuchado, ¿sí? No sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces cuando nosotros no somos obedientes, ¿verdad? No hacemos las cosas de la manera correcta, obedeciendo a Dios, ¿sí? Nos damos cuenta que tal vez fallamos en lo que hacemos, que tal vez salió mal las cosas. Nos damos cuenta que lo que hacemos cuando no obedecemos a Dios no tiene el éxito que quisiéramos, ¿sí? O incluso cuando desobedecemos tal vez un mandato, tal vez de un jefe o en el colegio. Bueno, la manera en la que tienen que hacer este proyecto es esta, pero yo me pongo creativo y yo digo, bueno, voy a hacerlo de esta manera. Y me doy cuenta que lo hice mal, ¿sí? Porque no fui obediente, porque no acaté las instrucciones de cómo debía hacerlo. Entonces, la obediencia es práctica, ¿sí? La obediencia es práctica. Y a este pasaje nos habla algo muy interesante. Dice, no dejaré pasar más tiempo, me he puesto a pensar en mi conducta y he decidido seguir tus mandamientos. No sé si usted está analizando esto, pero muchas veces nosotros pasan los días y nos damos cuenta que no analizamos nuestra vida. No tenemos una reflexión sobre nuestra vida cristiana, sobre nuestra vida con Dios, sobre cómo va nuestra vida, sobre cómo es nuestra conducta, sobre cómo estamos en nuestra familia, sobre cómo estamos en muchos aspectos, y pasa el tiempo y nos damos cuenta que se va dañando más nuestra relación con Dios, o se va dañando más incluso nuestra relación con la familia, o simplemente pues ya dejé de orar, porque no me detuve a tiempo a reflexionar en mi conducta, ¿verdad? Y este pasaje nos dice esto. Dice, reflexioné en mi conducta y he decidido seguir tus mandamientos, ¿sí? He decidido seguir tus mandamientos. A veces nosotros nos damos cuenta, bueno, ¿qué conducta nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Qué conducta nosotros tenemos hacia Dios y qué es necesario cambiar? Ese es el punto esencial. Le dije que que hiciéramos dos cosas. Y la segunda fue que reflexionáramos en cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestras vidas. Definitivamente la Biblia tiene que ir a nuestras vidas, ¿sí? No podemos dejar la Biblia como un conocimiento, como una historia, como algo muy chiva, que es una verdad, de verdad que es verdad, pero que no lo practico. La Biblia tiene que ser una práctica, algo vivencial, y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, yo quisiera seguir. Dice, somos obedientes siempre a algo. Esto es muy importante. Siempre somos obedientes a algo. Y eso nos lleva a conducirnos de una manera. ¿Ok? Ahí vi comentarios. No, ok. Y eso nos lleva a conducirnos de una manera. ¿Sí? Nosotros podemos ser obedientes a una doctrina, a una ideología. Podemos ser obedientes, por ejemplo, no sé, tenemos una ideología intrínseca, por ejemplo, no sé, de la ecología. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser acorde con eso, ¿sí? Va a ser acorde con eso en el reciclaje, en la selección, en la limpieza, tal vez vamos a tener ciertas prácticas acordes con eso. Entonces, somos obedientes siempre a algo siempre somos obedientes. Lo importante es a qué vamos a hacerlo, ¿verdad? Si vamos a ser obedientes a Dios o vamos a ser obedientes a nuestra propia manera, ¿sí? Y tengo una pregunta. ¿La obediencia genera hábitos? Ya casi vamos terminando. Pregunta. Sí. ¿Quién dijo que sí por ahí?
Creo que fue Rafita, ¿no? No, el pastor puso que sí. Que sí. Vamos a ver quién está por ahí. Lo hacemos democráticamente. Yo digo que sí genera hábitos, claro que sí. ¿Verdad? Al ser obedientes ya tenemos que... Ahí está Gigi. Joseph dice que sí, Jorlene dice sí, como el hábito de orar y leer la palabra. Vamos a preguntarle a Gigi. A Gigi. Gigi, A Ginger. La obediencia genera hábitos. ¿Tú qué crees? Evelyn dice que sí. Ok. Hola, hola. Hola. Ay, pajarito. Bueno, yo pienso que sí. Ajá. Qué bueno, qué bueno. ¿Y por qué, Gigi? Di, porque uno cada vez que obedece, uno ya sabe lo que tiene que hacer y así, entonces ya genera un hábito en uno. O sea, uno como, por decirlo así, se acostumbra. Pero si uno lo hace de buena gana, si lo hace uno de mala gana, no genera ningún hábito. Así es. Pero la obediencia genera un hábito, ¿cierto? ¿Verdad? Escucha a Mau por ahí. ¿Verdad? Sí, verdaderamente la obediencia genera hábitos, ¿cierto? Cuando nosotros somos obedientes y tenemos una manera de conducirnos constantemente, ¿sí? De manera voluntaria, como ustedes como lo mencionaban, eso va a generar una manera, va a generar un hábito, ¿cierto? Va a generar un hábito. Un hábito es aquellas cosas que yo hago recurrentemente, ¿cierto? Que yo hago recurrentemente. Hay cosas que ustedes, bueno, yo siempre hago esto, yo siempre hago estas cosas y me genera un hábito. Por ejemplo, si usted dice, bueno, yo quiero empezar a leer, yo quiero tener el hábito de leer la Biblia, bueno, empiece por leerla, ¿cierto? Empiece por leerla. Y eso va a ser un hábito. Se va a convertir en un hábito en cuanto nosotros lo hagamos. Un hábito no se genera si no hago nada. Un hábito se genera cuando yo empiezo a hacer cosas. Y cuando yo soy obediente a Dios y empiezo a actuar como Dios quiere que yo haga, entonces eso se va a convertir en un hábito. Va a ser algo recurrente para mí, el hacerlo. E incluso nosotros nos vamos a dar cuenta que lo hacemos de manera espontánea, ¿sí? De manera espontánea. Entonces ya no va a ser, uy, que aquí voy a ser obediente a Dios o no, sino que yo lo empiezo a hacer de manera espontánea. Primero porque soy dirigido por el Espíritu Santo y segundo porque lo he hecho recurrentemente de esa manera, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno empieza a hacer ciertas cosas, ¿verdad? De manera intencional ya empieza a hacerlas con todos, ¿sí? De manera intencional ya empieza a hacerlas con todos. Eso nos pasa, por ejemplo, eso nos pasa a nosotros, por ejemplo, cuando, bueno, antes tal vez yo no tenía el hábito, por ejemplo, tal vez de lavar los platos, digamos, un ejemplo, ¿verdad? No tenía el hábito de lavar los platos, pero ahora me obligan, no, es broma. No, ahora yo los lavo, ¿verdad? Porque si no se quedan sucios, ¿verdad? Entonces ya uno de manera, ya pues al principio pues ya no quería lavarlos, ¿verdad? Pero se da cuenta que conforme lo va haciendo más comúnmente, entonces se da cuenta que ya no es algo que se convierte en algo complicado o en algo tedioso, sino que ya se genera un hábito, ya lo empiezas a hacer de manera intencional, ¿verdad? Entonces, tal vez hay comentarios, dicen que lo hacemos por default, así es. Ahí más arriba. Pero. Dice, Evelyn puso sí, orar todos los días, leer la Biblia se convierte en una necesidad diaria. Así es. El pastor puso, también se conforma conductas. Así es. Evelyn, bueno, la obediencia forma conductas. Bueno, después de eso que dijiste tú. Y doña Sonia, pues estoy de acuerdo que la obediencia es un compromiso con Dios y con nosotros mismos. Es más fácil obedecer, el pastor, cuando es un hábito. Correcto, es más fácil obedecer cuando es un hábito, ¿cierto? Nosotros vamos a dar cuenta que cuando llegamos a Dios, tal vez hay cosas que pues nos van a costar, ¿verdad? No sé si a mí me pasó. Empezamos a dejar ciertas cosas, pero al inicio nos costaban, ¿verdad? Pero usted, conforme empieza a obedecer a Dios, empieza a hacer ciertas cosas, entonces empieza a cambiar hábitos, empieza a cambiar la forma en la que hace las cosas. Cuando empezamos a obedecer, de inmediato, cuando empezamos a obedecer y empezamos a seguir a Dios, empezamos a buscar a Dios, Dios mismo va cambiando nuestros hábitos y nuestras conductas, pero empieza en hacerlo. Aquí mi mensaje es, muchas veces no tenemos hábitos de lectura y de orar, y no tenemos hábitos, por ejemplo, de muchas cosas que son positivas, que son buenas para nosotros, para nuestras vidas, porque no empezamos a hacerlo. El hábito tiene que empezarse, tiene que iniciarse, ¿sí? Si usted dice, no, a mí me está costando obedecer a Dios, tal vez
en cuanto a, tal vez en cuanto a, no sé, en cuanto a la obediencia, la mentira a mi mamá, por ejemplo, ¿verdad? O en cuanto a mi trabajo, me está costando obedecer a Dios en cuanto a un tema de mi trabajo. Entonces, en cuanto usted empieza a hacerlo, empieza usted a cambiar conductas, tiene que iniciar para que empiece a generarse un hábito. Y usted, si no empieza, no se van a generar hábitos. No sé si me expliqué, ¿verdad? O si es un enredo, pero yo creo que sí expliqué. Entonces, vamos a ir terminando. Mateo 7, 21 al 27. Ahí yo les hablé un poquito de Mateo. Ajá. Puso, la obediencia se puede convertir en una hermosa cualidad. Así es, tiene que convertirse en una cualidad. Salmo, vamos a ir, perdón, Mateo 7, 21 al 27. Vamos, Mateo 7, 21 al 27. No sé si lo tienen por ahí. Y bueno, mientras lo buscan, la obediencia ahora eso que nos mandan a la casa y tener ciertas acciones, digamos, de salud, de cuidarnos con andar el alcohol en gel, lavar las manos, ¿cómo nos ha costado, verdad? Eso quiere decir que nos cuesta ser obedientes en cosas así, ¿verdad? Y si imagínense cuánto nos debe costar más ser obedientes a Dios y no debería, ¿verdad? Sí, probablemente es un ejemplo de un hábito. Por ejemplo, probablemente usted cuando llegaba a su casa no se lavaba las manos. Ni se quitaba los zapatos, ni nada. ¿Verdad? Probablemente usted, no, yo nunca me lavaba las manos. Yo comía pollo así con las manos como llegaba. Todo el mundo. ¿Verdad? Probablemente nosotros no lo hacíamos, sí. Riguito, de hecho, eso que está diciendo Eli, ¿verdad? Dice al ministro de Salud que gracias a las nuevas normas sanitarias, ¿verdad? Ha bajado un gran porcentaje todas las enfermedades, ¿verdad? Que siempre hay como hay lluvias o cambio de temperatura, ¿verdad? Como son los casos de diarrea, de influencia, bueno, del dengue y de todo esto, ¿verdad? Que ha bajado un montón las enfermedades. ¿Y eso por qué? Porque hemos acatado malas normas de limpieza. Como dice usted, a veces uno llegaba a la casa y no se lavaba las manos. Y se estaba, al menos yo que viajaba en bus, recién bajando me di un bus, ¿verdad? Y tocaba ahí ¿verdad? La puerta o el asunto para tocar el timbre y de todo, y que un montón de personas ya habían tocado eso, ¿verdad? Y uno muy confiado llegaba, tal vez no se lavaba las manos y así comía, ¿verdad? La obediencia ha bajado las enfermedades un montón, ¿verdad? Así es, vea que, así es, Marcia, adelante. Sí, no, solamente, sí. Ok. Entonces, y con ese ejemplo, nosotros llegábamos y no nos lavábamos las manos, ¿verdad? Ahora llegamos, al principio, cuando estaba iniciando el tema, tal vez uno llegaba y se lo olvidaba, ¿verdad? Y decía, no, tengo que lavarme las manos. Entonces llegaba la esposa con la sabiduría de Dios y le decía, tiene que lavarse las manos. Sí. A mí ni me toque con esas manos, ¿verdad? Entonces ya uno se lleva a lavar las manos, ¿verdad? Ahora, después de cierto tiempo, ya usted llega, lo hace de manera natural, ¿sí? Es un hábito, ¿sí? Entonces debemos generar hábitos que sean de obediencia a Dios, ¿ok? Y para ir terminando con Mateo 7, 21 al 27, dice Mateo 7, 21, dice, no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán al reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. ¿Ok? Que está en el cielo. Y voy a leer más hacia abajo. Dice, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Y bueno, ya conocemos la historia. Ya conocemos los dos tipos de personas. El que construyó sobre la piedra y el que construyó sobre la arena. Pero esto nos dice algo muy importante, ¿cierto? Que es el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo dice, ¿verdad? No podemos solo escuchar y no hacer. Dice que la segunda persona, la que no hace lo que él dice que es una persona que construye sobre la arena. Es decir, construye sobre sus propios argumentos, se da cuenta que cuando vienen los momentos complicados... Si van a salir tocar aquí, después dar otra cosa. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Riquito, sí. Ah, perdón. Es que hay... Ok. Entonces, para terminar esa idea, ahí dice que es una persona que que construye sobre la arena, cuando vienen los vientos y vienen los... Ahora se oye más bajito esto. No se mantiene. ¿Por qué? Porque construyó de acuerdo a sus propios argumentos. O hizo, sí escucharon los dos lo mismo, pero hizo de acuerdo a como él consideraba mejor.
¿verdad? Entonces muchas veces el tema de la obediencia es hacer lo que Dios quiere, ¿verdad? Es hacer lo que nos enseña. No podemos escuchar y no hacer, ¿verdad? La obediencia tiene que ser práctica, la obediencia tiene que llevarse a todas las áreas de nuestra vida, tiene que extrapolarse a todas las áreas, en nuestro trabajo, incluso, porque no podemos ser obedientes solo en la iglesia. Tenemos que obedecer a Dios en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Bueno, y para ir concluyendo, Santiago 1, 22 al 25 nos dice algo muy chido, muy interesante. Y voy a leer para ustedes para ir terminando. Santiago 1, 22 al 25. Bueno, dice, obedezcan el mensaje de Dios. Obedezcan el mensaje de Dios. Dice, obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Entonces nos habla de algo muy importante, ¿verdad? Dice que cuando nosotros escuchamos el mensaje de Dios, pero no lo ponemos en práctica, ¿verdad? No lo ponemos en práctica, es como cuando nos miramos en un espejo y tan pronto como nos vamos, nos olvidamos. No sé a usted, pero a mí, yo soy una persona olvidadiza, ¿verdad? Y yo necesito estar recordando las cosas, teniendo claras las cosas. A mí me pasa mucho. Y entonces cuando nosotros damos cuenta que leemos la Biblia una vez, ¿verdad? Pero no la volvemos a leer en un momento, eso que nosotros estábamos convencidos de que era el mensaje de Dios y que empezamos a aplicarlo, cuando dejamos de aplicarlo, ¿verdad? Cuando dejamos de leer, cuando dejamos de escuchar a Dios, nos damos cuenta que empezamos a no aplicar, nos damos cuenta que empezamos a desaplicar lo que antes habíamos aplicado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener una congruencia, o tenemos que tener una vida de siempre tener, ¿qué pasó? Bueno, de siempre, es que aquí él me está haciendo señas, ¿verdad? Tenemos que tener el hábito de siempre leer y siempre estar escuchando y aplicando, ¿verdad? A mí me pasa cuando nosotros escuchamos algo o aprendemos a hacer algo, uy, qué chiva, lo aprendí a hacer y voy a seguirlo haciendo de esa manera, pero cuando usted lo dejó de hacer, se da cuenta que ya se le olvidó cómo era, ¿cierto? Que ya se le olvidó cómo era. Entonces, el mensaje o la obediencia es algo que tiene que ser continuo, tiene que ser constante, ¿sí? Tengo que escuchar a Dios, tener a Dios, que el Espíritu sea nuestra guía para que nosotros podamos aplicar constantemente. No puede ser solo que lo escuchamos una vez y que aplicamos una vez, pero ya no lo aplicamos más, ¿verdad? Tenemos que escuchar constantemente a Dios. Entonces, eso es claro, escuchar constantemente a Dios para que cuando vayamos a nuestra vida, podamos seguir aplicando, ¿sí? Entonces, y ya para terminar, Mateo 5, del 14 al 16, nos habla de algo muy interesante. Dice que está hablando acerca de la luz, ¿sí? Está hablando acerca de la luz. Y dice Mateo 5, vamos a ver. Mateo 5, 14. Dice, ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Y viene algo muy importante. Dice, de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán al Dios, el Padre de ustedes, que está en el cielo. Y este pasaje nos habla de dos cosas, de la conducta, ¿cierto? Y la obediencia, ¿verdad? Y que la conducta de nosotros debe ser como una luz, ¿sí? Debe ser como una luz que se enciende y que llame la atención y que pueda guiar. Eso hace la luz, una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios.
Entonces nos damos cuenta que la forma en la que nosotros podemos compartir el mensaje de Jesús, la forma más eficiente, es mostrando cómo se obedece, ¿sí? Es mostrando a Dios, es mostrando a las personas cómo se obedece. Entonces, esa es la luz que nosotros debemos, y esa es la luz que debe brillar en nuestras vidas, es la luz de Jesús, que debe ser un ejemplo, debe ser un faro para las demás personas, una guía para las demás personas de cómo podemos nosotros acercarnos a Dios, ¿sí? Entonces, eso es obediencia. Tenemos que mostrar cómo se obedece a Dios a través de las acciones. Tiene que ser algo práctico, tiene que ser práctica. La obediencia tiene que ir a nuestra vida práctica. Entonces, no sé si tienen alguna duda, un comentario final para ya pasarle a Marce. ¿Alguien que quiera opinar? A mí me parece, Riquito, que la enseñanza está súper, súper linda, ¿verdad? Qué lindo por ahí. En ese estudio decía que qué bonito es una persona que bueno, que además de ser creyente, también refleja la obediencia al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que la gente de afuera se da cuenta de eso. Cuando una persona es sujeta al Señor, es obediente, ¿verdad? Que la gente de afuera dice que hay en esa persona diferente, ¿verdad? Y que una persona quedaba, pues decía ahí como en ridículo si uno decía que creía en Jesús y era una persona totalmente desobediente, ¿verdad? Entonces, pues que no se veía nada bien, ¿verdad? Y como usted dice, sí, somos la luz del mundo, ¿verdad? La luz del mundo hace que una vez que hayamos conocido al Señor Jesucristo, pues también entramos en esa línea, ¿verdad? De la obediencia, ¿verdad? Es un requisito de todo creyente. Yo creo que no puede haber un creyente sin ser obediente. Es totalmente un requisito para el creyente, ¿verdad? Y ser obediente también es una bendición o es una bendición para nosotros mismos, ¿verdad? Cómo bendice el Señor cuando ve una persona que es fiel y obediente. Uh-huh. Así es. Yo creo, Marce, tal vez como comentario final de mi parte, ya para dejar, es el seguir a Jesús. El seguir a Jesús muchas veces nosotros lo agregamos un montón de cosas que son consecuencias, ¿verdad? Que son consecuencias de seguir a Dios, ¿verdad? Yo creo que una de las causas de que nosotros podamos tener la bendición de Dios, como lo mencionabas, bueno, la consecuencia más importante de la vida eterna nos habla de que la consecuencia, la causa, es la obediencia a Dios, ¿verdad? Si nosotros queremos escuchar a Dios, si nosotros queremos que Dios esté con nosotros y que nos ayude en nuestras pruebas, en los momentos difíciles, tenemos que empezar a obedecer, ¿verdad? Y la obediencia la podemos, y yo creo que el mensaje de Dios está claro en su palabra, y que el mismo Espíritu Santo dice que Él nos va a guiar a toda la verdad, que nos va a guiar a la verdad, ¿sí? Entonces, tenemos que escucharlo y escuchar su palabra, ahí está claro en su mensaje. Excelente, sí. Sí, antes, como dice aquí, antes éramos obedientes a la carne, ¿verdad? Al pecado, al mundo, al diablo, y éramos totalmente controlados, ¿verdad? Por todas esas diferentes cosas, ¿verdad? Pero que ahora, como creyentes, debemos ser obedientes a la justicia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cuesta? Pienso que sí nos cuesta. Cada uno conoce sus debilidades, entonces sí nos cuesta. Pero con el Señor, lo podemos, ¿verdad? Con nuestro Señor, nuestra carga es más ligera y podemos, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos guía cada día y nos enseña a vivir, ¿verdad? Pero sí, es muy excelente el tema y muy linda la enseñanza, Rico. ¿Alguien más que quiera comentar?